el trabajo de Ra, es decir, de los libros de Laura Ruckert. Entonces había estado hablando sobre el silencio, la importancia de la meditación, la importancia de esa desconexión del ruido exterior, la importancia de este concepto del número 5, son los sentidos del mundo. Está la mente y los 4 sentidos de la materia. De manera que para que la mente gobierne los otros sentidos, igual que con la mano, ¿sí? Que éste controle a los demás, que es el que cierra la mano, el que empuña. Es la mente la que debe ejercitarse y debe entrenar, y lo hace dejando en calma el resto de los sentidos, ¿sí? Y se centra en la oxigenación y la respiración. Es el concepto del silencio. Había mencionado entonces el punto importante de lo que son la esquematización, si le podemos llamar así, del, de la mente, ¿no? Entonces la vemos primeramente como un concepto geográfico o geométrico. ¿Y qué significa esto de algo geográfico o geométrico? Toda la mente está estructurada como una especie de engranaje. ¿Sí? Entonces todos estos engranajes parten de programas que se han ido adquiriendo desde el embrión, el bebé, el niño pequeño en adelante. Entonces adquiere estos programas. Otros es información genética que se ha adquirido hereditariamente. Otra es una memoria racial, social, que está en la conciencia colectiva, en el campo mórfico. Otra es almática, es decir, el alma va guardando una serie de programas a lo largo de sus diversas encarnaciones. Entonces todo este cúmulo de conceptos se van sumando. Y después hay otro aspecto también relacionado con el campo mórfico, que es el transgeneracional, que es el de 2, 3, 4 generaciones dentro de un clan familiar, que tanto es físico como también es almático, porque nosotros orbitamos encarnaciones unos con otros. O sea, cuando nosotros conocemos a alguien o interactuamos con la familia, con amigos, nosotros ya nos hemos conocido en vidas anteriores, pero en otros roles, con otro cuerpo, otra raza, otra época. Así que el aspecto importante es entender y comprender esto, y la importancia del trabajo interior, el trabajo en el silencio, donde uno va evaluando sus miedos, sus aficiones, sus dependencias, sus inquietudes, sus expectativas, todo lo que considere importante o relevante en lo que concierne al propio individuo, ¿sí? ¿Dónde están mis falencias? ¿Dónde están las cosas que quiero conseguir? O, es decir, una especie de autoexamen, como si uno fuese su propio psicólogo, ¿vale? Entonces, este es el punto importante con el que hay que dar inicio, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la puerta de apertura. Entonces, una vez se entra en digamos, laberinto en el que se va estructurando y se van organizando o definiendo conceptos, nos encontramos primero, yo lo puse aquí, lo que llamo, por ejemplo, una especie de correlación también con el sonido, ¿sí? Entonces hay una vibración y la mente genera una vibración a través de los pensamientos, pero estos pensamientos tienen que conseguir una armonía entre el corazón y la mente para entonces poder empezar a utilizar la mente como un sistema de trabajo. Imaginemos, para quien esté familiarizado con la Biblia, que la mente, ¿sí? Que podemos vincular en el sentido cristalizado con el cerebro, representa el arquetipo de Adán, y el corazón, las emociones, que lo podemos ver como un concepto cristalizado en el sentido de lo que llamamos corazón, sería el arquetipo Eva. En ciertas partes encontramos que el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice, o también alusiones del Antiguo Testamento, dice que la novia asciende a ver al novio, o dice, había unas vírgenes y ellas esperaban al esposo. Entonces, no era el esposo el que estaba detrás de ellas, es decir, no es nuestro pensamiento el que va detrás de nuestras emociones, sino que es la emoción la que tiene que doblegarse, ¿sí? Al
pensamiento, al raciocinio. Y esto significa que los flujos emocionales del corazón, que representa el arquetipo femenino, ¿sí? Tienen que vincularse con el sistema de pensamiento masculino, es decir, el que es más racional. Por tanto, lo que hace es que la emoción es llevada hacia arriba. ¿Y cómo la llevas hacia arriba? Pues tienes que coger el centro de energía emocional y lo tienes que elevar al centro de concentración y de focalización que está hacia arriba. Y eso se consigue a través de un entrenamiento en silencio. ¿Sí? A través de meditación, piensas, te concentras en esto. Así es como podemos entrar a lo que serían las siguientes dos fases. La primera fase es la disciplina mental para conectar con la infinidad inteligente. Bien, aquí tenemos cinco disciplinas. Bien, la primera disciplina es examinar el yo. Como estaba diciendo, es primero un silencio y empieza un trabajo de autoanálisis. Se tiene que interiorizar la polaridad de nuestra dimensión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos como una especie de vaivén entre lo izquierdo y lo derecho, nuestro razonamiento sobre el bien y el mal, todas las cosas que tienen que ver con la dualidad, lo exterior, lo interior, masculino, femenino, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Así que hay que evaluar cada una de estas cuestiones. ¿Qué es para nosotros esto? ¿Qué significa en el sentido de luz? ¿Qué es para nosotros aquello que significa en el sentido de oscuridad? Si no se elimina primero el razonamiento de los juicios, es muy difícil poder entrar en el ámbito de la infinidad inteligente para poder sanar de forma eficiente, ¿sí? A el prójimo o a uno mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos entendiendo o pensando en el dolor, la enfermedad, las dolencias, cosas de esta índole, sí, lo que son dolencias, enfermedades, patologías, como una especie de castigo, como una especie de mal, entonces estamos fuera del ámbito posible para poder llevar a cabo una sanación. Primero hay que entender que no existe tal cosa como el bien y el mal, salvo en el sistema de pensamiento del ego. O sea, es la mente la que asume que existe bien y el mal. Este es el concepto del arquetipo del árbol, del bien, o sea, el árbol del conocimiento, del saber, de lo bueno y malo. Es un árbol que tiene entrelazados dos conceptos, bien y mal, y tiene tan enraizados estos conceptos que se hace muy difícil poder encontrar la realidad o lo que realmente es cierto. Y es que no existe bien ni mal, sino un no dualismo puro. No es lo bueno y lo malo, simplemente son ilusiones o espejismos dentro de un universo dual que ha creado la mente. Dicho de otra manera, no puede uno sanar o no puede uno ayudar a la mente a corregirse partiendo de una idea que de por sí es errada. Primero la mente tiene que partir de un razonamiento correcto para poder llevar a cabo una sanación, si le queremos llamar así. Porque está asumiendo que se tiene que sanar algo que está mal. Y eso no es cierto. Simplemente la mente busca una especie de refugio en el cuerpo para tratar de cristalizar sus emociones, sus criterios, sus creencias. Por tanto, si tienes determinadas ideas y esas ideas no las has trabajado en tu mente, en tu ser interior, las llevas al cuerpo. Entonces el cuerpo se vuelve como una especie de garaje que almacena todo esto, cristalizándolo en áreas que para el subconsciente son las adecuadas. Por ejemplo, el páncreas le significa una cosa a la mente, el estómago le significa otra cosa, el sistema digestivo le representa otra cosa, el corazón otro, el cerebro. Cada una tiene un significado arquetípico, es decir, no es algo que digas, a mí me significa tal cosa. Ya está programado en tu interior, así es como lo vas a asumir, es algo que todos entienden, aunque no lo conozcan conscientemente. Pero puedes a veces hacer analogías o hablar en un sentido metafórico y te das cuenta de que ya uno conoce esas analogías. Por ejemplo, el hablar, ¿sí? Lo relacionamos con la boca, respirar, con los orificios nasales, con la faringe, con la laringe y procesar ideas, procesar, que es lo primero procesa el estómago, procesar más allá de las simples ideas
el sistema digestivo. Tenemos intestino delgado, intestino grueso. Cuando se va entendiendo todo eso, se avanza, pero eso lo tengo que explicar porque pertenece al ámbito 2 que se ve aquí en la diapositiva, ¿sí? Lo que es el estudio del complejo físico. Entonces, hay que partir de este razonamiento. La mente, o sea, el cuerpo no está enfermo ni se está envejeciendo por un castigo. Este tipo de creencias, por ejemplo, que han adoptado, llamémoslo, por ejemplo, los cristianos, ¿sí? Que consideran que el envejecimiento o el dejar el cuerpo son parte de una especie de castigo divino, que el hombre traicionó a su Dios y fue echado del paraíso y todo esto, todos estos conceptos llevados a la literalidad son precisamente el tipo de programas que tienen que ser desechos. Mientras existan, no permiten la sanación natural, porque el individuo, aunque no lo quiera ver de esta manera, aunque él piense que no está interviniendo, sus creencias están alterando el flujo natural del trabajo que está llevando a cabo el Espíritu Santo. Por consiguiente, la enfermedad es un proceso final de transformación de una serie de emociones, creencias y pensamientos del individuo, y mientras no se vea de la forma adecuada es difícil que se pueda corregir. Entonces, el concepto de polaridad, por eso digo que es muy importante que se corrija, que se analice. Entonces, polarizar los conceptos o ideas es un punto importante. Si algo te gusta mucho, no por el hecho de que puedas pensar que es positivo, significa que no debas analizarlo. Tienes que ponerle una balanza y, por ejemplo, y plantearte por qué no sería lo opuesto. Lo mismo algo negativo. No simplemente pensar, no es que yo soy así, no es que mira lo que me hicieron, sino que lo anotas, ¿sí? Y evalúas qué sería si yo lo planteo de la otra manera, lo que en el curso de milagros se define como un cambio de percepción, ¿sí? Dices, yo elijo ver las cosas de una manera distinta en este ejercicio interior. Por ejemplo, en el Laura Rockert comenta, donde veo paciencia, hacerme consciente de su correspondiente impaciencia. Pero eso es en el trabajo interior. Bien, entonces tú lo analizas, como si estuvieses visualizando en tu cabeza las ideas. Si hace falta las escribes, si hace falta las declaras. Por eso es bueno tener un espacio tranquilo donde uno pueda llevar a cabo estos ejercicios. ¿Qué apruebo en contraposición a lo que desapruebo? ¿No? Las disciplinas de la mente implican, en primer lugar, identificar tanto estas cosas que aprobamos como las que no aprobamos en nosotros mismos. ¿Qué considero que es correcto o que no es correcto en mí mismo? Esto es lo mismo que también comenta Tony Robbins sobre lo que es una escala de valores. Yo tengo una especie de códigos, un código de conducta, o un código moral, un código de clan. Hay ciertas cosas que bajo ninguna circunstancia haría. Hay ciertas cosas que se tienen que hacer, como estas típicas frases de termina tus estudios y búscate un trabajo, ¿no? Que te dicen siempre como con esta idea de que, por ejemplo, si no trabajas, si no tienes una carrera universitaria, no eres nadie. Bueno, estos son como estereotipos sociales, ¿no? O tienes que hacer tal cosa, casarte, tener tantos hijos, después jubilarte y irte a un lago a pescar, ¿no? Otras personas, por ejemplo, son conceptos más recientes, que lo cool es, por ejemplo, mantenerse siempre soltero, pero tener relaciones con diversas personas. Pero son conceptos que se van estableciendo en un ámbito social, en un ámbito familiar, o de clan, o en un ámbito cultural, o tú mismo creas este sistema de códigos muchas veces por represión. Me presionaban tanto mis padres por una cuestión religiosa que ahora por llevarle la contraria hago justo lo que a ellos les molestaría. O a la inversa, ¿sí? Hay ciertas cosas que ellos hacían que no contribuían al crecimiento, ¿sí? De nuestro clan. Entonces el individuo elige salirse del clan, luchar por su propia cuenta, cambiar su forma de pensar para él representar una especie de sanación de ese marco que no está funcionando bien, como funciona, ¿no? En los parámetros de la... un segundito. En los parámetros de lo que es ¿cómo se llama? La descodificación familiar. Perdón, las constelaciones familiares. Que es que estaba preguntando a Andrew. Dijo Jesús, cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una sola, seréis hijos del hombre.
Y si decís montaña, trasládate aquí, se trasladará. Evangelio de Tomás, verso 106. Entonces, la clave es unificar mi dualidad para la salvación. Sí, pero en este momento más que, digamos que la salvación abarca muchas áreas, hay muchos aspectos de salvarte, que es salvarte, liberarte de algo que pueda estar generando una angustia, un pesar, tristeza, falta de, de sentir o vivir amor o felicidad o éxito, etc. Por tanto, lo que está diciendo aquí es bastante acertado y afina perfectamente con lo que estoy diciendo. Por un lado, ¿sí? Hacer de las dos cosas una sola, porque mientras existan dos conceptos es donde está el error. No puede haber dos tipos de flujo de agua saliendo de una roca. O sale agua dulce o agua salada. En el momento en que se mezclen, ¿sí? Entonces aquí hay un problema. Tienes que definir, es el mismo punto que menciona Apocalipsis sobre esta iglesia que dice, no eres frío ni caliente, por eso te vomito de la boca. Es decir, no puedes estar dentro de mí porque son dos flujos que son completamente distintos. Tienes que definirlos. Pero aquí no está diciendo, ¿sí? Que cojáis las dos cosas y las fusionéis necesariamente. ¿Sí? O más bien que de las dos cosas elijas una, sino que de las dos cosas hagas una. O sea, tomes una decisión. Al mismo tiempo también es importante entender que tienes que coger las dos cosas que existen y analizarlas y darte cuenta de que incluso cuando dices que haces cosas buenas o positivas y que puede parecer que está muy bien, en realidad también es por alguna especie de pensamiento sobre recompensas o en el caso, digamos, del cristianismo, no existe la conciencia de la unicidad y de la filiación, sino conceptos de premio y castigo. Entonces, hago tal cosa porque así soy premiado por Dios. O hago tal cosa porque si no lo hiciese, entonces sería castigado. Me quedaría, estaría fuera de las ovejas, sería llamado los cabritos, no me iría en el arrebatamiento, yo qué sé. Este tipo de conceptos son doctrinas, o sea, conceptos que se han interpretado, perdón, conceptos que son parte de una serie de doctrinas que nacen de pasajes bíblicos, ¿no? De los libros que componen el llamado canon bíblico, que se interpretan de una manera incorrecta. Y este es uno de los grandes problemas que tiene, digamos, el cristianismo, es interpretar aspectos importantes sobre la mente en esta literatura que llamamos Biblia en un sentido dual. Y eso es lo que causa todas estas divisiones y, fíjate, cientos de corrientes distintas y religiones y no se ponen de acuerdo, porque la dualidad lo que hace es eso. El ego es el que genera una división porque precisamente nunca está llamado a la unión. Hay que partir del hecho de entender que si coges esta serie de literatura, que llamaremos Biblia, y lo miras en un sentido dual, arruinaste completamente el significado de lo que te está tratando de entender. Tienes que quitar estos juicios. El mismo árbol, ¿sí? Del bien y el mal, ese es precisamente el problema. Por eso lo ves en la metáfora cuando habla de la serpiente y cómo tienta a Eva y después hace caer también a Adam. Es el mismo elemento, el mismo punto que lleva a que cuando caes en el juego de juzgar y de señalar, ¿sí? Partiendo del punto de que existen cosas malas, ¿sí? Y de que otras son buenas, no has entendido que que el universo no es real y que lo que tú estás percibiendo en realidad no son más que una película que tu propia mente está creando, perdón, en armonía con otras mentes que también están creando. Entonces tú estás creando una porción, las otras mentes están creando su propia porción y todos integrados están creando también una porción integrada. Bien, así que no es el punto de decir si es malo, si es bueno, porque al final las cosas son lo que nosotros digamos que son. Nosotros etiquetamos algo como bueno o malo según lo que nosotros consideremos. Y aquí viene otro error también del concepto de cristianismo, que dicen las cosas son buenas o malas en función de si lo dice determinado Dios. Lo que no están entendiendo es que lo que existe es una serie de, bueno, 7 principios que
funciona en este universo que que se entrelaza, ¿sí? Son pilares fundamentales del desarrollo del universo, ¿no? Para mantener todas las cosas en un flujo, un reflujo y una estabilidad. De esta manera las cosas se mantienen en un movimiento que siempre lleva al punto de equilibrio. Existe entonces polaridad, pero la polaridad lo que hace es mantener un juego de balances, un cambio de líquidos, ¿sí? Una balanza que se modifica. Entonces este movimiento lo que hace es que se perpetúa, donde en un momento empujado una fuerza, la otra tira hacia atrás, entonces siempre está en un empuje, en un vaivén que genera energía y que genera movimiento y que produce vida. Por tanto, en este universo es como funciona. Entonces, la oscuridad no es mal, porque sería como pensar, cada vez que miro al cielo de noche y veo oscuridad, significa que ahí está el infierno. No, el hecho de que sea oscuridad no significa que sea mal. Lo mismo el tiempo de meditación, el tiempo en silencio. Cuando llega la noche no llega el mal, llega un momento de descanso. Y ese es un punto también importante. La noche está representando al mundo espiritual, lo que se llama arquetipo Dios o arquetipo estrella o arquetipo cielo, mientras que el día está representando lo que es la vida de la materia. Entonces la noche es, por ejemplo, lo no físico, como cuando desencarnas, que está mal, que es la idea que no se entiende bien cuando se habla de muerte. Y el día representa la vida, es decir, estar dentro del cuerpo, que en realidad está más asociado es con la plenitud y la experiencia. Ni uno es malo ni otro es bueno, porque si no, imagínate, entonces el día es una parte buena y la noche es una parte mala. No, son dos partes de una misma cosa y cada uno cumple un proceso. En la noche está el tiempo donde la mente está trabajando en otras escalas que es para el interior. Por eso el cuerpo deja de llevar a cabo una actividad, que es cuando estás durmiendo, cuando estás meditando. Y el día es cuando estás en acción. Entonces necesitas un cuerpo para llevar a cabo unas funciones. Y ahí está el punto importante, la integración con la madre naturaleza, los elementos, como digo, los sentidos, el aire, el agua, lo mismo con el propio cuerpo también, la vista, el oído, el tacto, el olfato, etcétera. Así que esto es un punto muy importante, ¿sí? Y es uno de los ejes de comprensión de esta primera disciplina mental. Tienes que conocerte a ti mismo y tienes que trabajar en esto. Y esto te puede tomar semanas, meses. Si lo llevas con rigor todos los días, no estaremos hablando en términos de años para poder mejorar esto. Puedes en pocas semanas empezar a ver buenos resultados de esta primera disciplina que es la examinación del yo, ¿sí? Conocerte a ti mismo. ¿Qué otra cosa? La mente contiene a todas las cosas, ¿bien? Por lo tanto, debemos descubrir esa completitud dentro de nosotros mismos. Y aquí es donde está toda esta jerarquía geográfica y geométrica que es bueno también entenderla a la luz de esto que en Cábala llamamos Barashit y que también se llama Merkaba, que es el entendimiento de los símbolos. Y aquí es donde han errado, pienso yo, más que todas las religiones occidentales, cristianismo, judaísmo, diría hasta el Islam, ¿sí? Cuando toman los elementos y los llevan al plano literal, siendo que estos puntos deben comprenderse desde el símbolo. Y aquí hay unas tantas ironías. A veces escuchas a cristianos, por ejemplo, utilizar citas de la Biblia y referirlas de forma figurativa, pero después otras en un sentido literal. ¿Quién establece la regla en que unas veces es literal y otras veces figurativa? La propia conveniencia. Entonces te dice, no, que Jonás estuvo dentro de un pez tantos días. Pues si somos literales, Jonás se le habría quemado la piel o el animal lo había expulsado desde el principio porque no puedes tener una cosa dentro de la garganta o del estómago durante 3 días sin que te provoque alguna indigestión o tengas que vomitarlo o quemes la piel del organismo por los jugos gástricos. De modo que si somos literalistas, pues lo más
lógico sería que habrá sido un OSNI, ¿no? Como se llama, un objeto submarino no identificado. El punto importante es, ¿qué es en realidad lo que me quiere dar a entender? Y aquí es la parte interesante cuando uno lee Jonás. Dice, estuve por debajo de los pilares de la tierra, debajo del mundo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que para él entender la misión que tiene, su propósito de vida, se tuvo que quedar en silencio y tranquilo durante 3 días. Y al apóstol Pablo le pasa lo mismo. Se le quita la visión. ¿Qué quiere decir? Que él confía en lo que ve, confía en lo que él entiende, confía en lo que percibe, y durante 3 días no puede confiar en nada de eso, solo puede confiar en la luz interior. Y eso para un fariseo era una lección bastante interesante, porque los fariseos y los saduceos tenían muchas discusiones respecto de lo que, es lo que los griegos también tenían cierta dificultad en comprender, y es la relación entre un mundo físico, que nosotros podríamos decir de los átomos, con un estado no físico, que a medida que vas comprendiéndolo, te das cuenta de que es el que influye en realidad y de facto en el mundo físico, el no físico, el mental. Y eso es lo que te está enseñando ¿sí? Jonás. Jonás está entendiendo, sí, de hecho es interesante entender que el nombre Jonás está conectado con la palabra para paloma, ¿sí? De palomo, que es justamente el símbolo de la mente que está conectada con la paz interior, que es la paloma, ¿sí? La paloma es increíblemente tóxica por sus desechos y es básicamente una rata voladora. Pero eso lo que te está diciendo es también que se va a encargar de la limpieza. Es una ave que se encarga de limpieza y de limpiar toda la suciedad que anda por ahí, y sus desechos pueden ser muy peligrosos, ¿no? Entonces es un proceso de limpieza, ¿sí? Pero al mismo tiempo también hace vuelos normalmente cortos. Y lo que está representando siempre es esa tranquilidad que va por ahí, se relaciona con la gente, vive dentro de las ciudades, ¿bien? Y diría que es una forma básicamente de expresar lo que quiere significar, o lo que es el arquetipo de Espíritu Santo, ¿no? Si cogieses el Espíritu Santo y le quisieses dar un símbolo, la gente incluso lo dice de forma a veces figurativa o cómica, pero en realidad es el concepto de la paloma, ¿sí? Entonces la paloma o palomo, va a depender si es masculino o femenino, te está dando a entender que tienes que conectarte con tu parte pacífica y calmada y serena, que mira y que puede volar por encima de las circunstancias en un estado completo de tranquilidad. Y ese es el nombre, por eso lo recibe Yona. ¿Y qué hace ahora Yona o Jonás? Él está 3 días, es decir, 3 marcos de referencia, 3 fases, que es el mundo físico, el mundo mental y el mundo espiritual, en el que él tiene que dejar de querer controlar lo que está en el exterior y empezar a encontrarse a sí mismo, ¿sí? Y dice, se me pegaron unas algas alrededor de la cabeza, porque él, en cierto modo, también en el nivel de la forma, está profetizando a Yeshua, a cosas que le ocurrirían al profeta y maestro Jesús más adelante. Entonces él dice, la cosa me han puesto alrededor de mi cabeza y me está apretando, ¿no? Como una corona, como una corona de espinas. Pero en este caso él dice que son algas. Bueno, todo esto es un simbolismo bastante amplio que no viene al caso ahora profundizar. Pero a donde quiero ir es lo importante de entender los símbolos. ¿Qué quiere dar a entender cada símbolo, cada arquetipo? Ese proceso de esta disciplina mental puede tomar mucho tiempo, pero es importante entenderla. Yo creo que aquí está la clave de este primer punto, donde quiero especificar en este segundo podcast, clase, curso, como sea que le quieran llamar. Bien, ahí le dejo a Andri si quiere hacer alguna pregunta para profundizar un poquito más sobre esto. Si quiere que me extienda en algún punto. Yo creo que lo he explicado en un sentido bastante amplio, tomando algunas aristas y conectándolo con la primera clase. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo, Andri? No. Voy a quitar esto porque no lo estoy usando. Vale. Pues listo, entonces. De momento concluyo con esta clase. Y la segunda seguiré hablando sobre la aceptación de la completitud, que es otro punto también muy interesante, pero no
para que la mente también vaya integrando la información de una manera orgánica, de una manera adecuada, necesita también sus ciclos. ¿Sí? Eso lo hemos visto en muchísimas descripciones, incluso bíblicas, ¿sí? Que te habla de ciclos de 21 días, ciclos de 40 días, etcétera. El 40 también es un número importante. Entonces, como llevamos también 45 minutos ahora mismo de transmisión, que es el número del hombre, ¿sí? De Adán, es importante ir dejando una información que se vaya ajustando en la mente y que se vaya integrando, y lo más importante, que se practique, porque si no, como mera teoría no tiene mayor funcionalidad. Es como abarcar libros en la biblioteca pero nunca leerlos, ¿vale? A ver, ¿cómo ver el mal en nuestras vidas? Este es el punto a donde estoy queriendo ir, que el concepto de mal es un razonamiento humano. No existe tal cosa como mal. Existe la idea de lo que es el mal. Bien, ¿qué significa mal? ¿Sí? Por dar un ejemplo, el mal es un individuo que golpea a otro individuo. Eso está mal. Esto es un juicio desde el punto de vista de la moral. Pero en el sentido del universo no es mal, porque nosotros observamos que a veces hay meteoritos que golpean un planeta o golpean una luna. Hay algo, ¿ese es un malo? Es intrascendente, es completamente irrelevante. O decir, el conflicto entre un animal y otro es algo malo, entonces está pecando el león que se come a la gacela. O por ejemplo, una estrella que ha acabado su ciclo y explota y se convierte en una supernova, significa que cometió pecado y por eso tuvo que morir. No tiene sentido. Pero cuando es el caso de los humanos, entonces sí razonamos, es que es bueno o es malo. No, simplemente es el resultado, es un consecuencialismo. Un individuo que maltrata a otra persona es un individuo al que también ha maltratado. Entonces es una serie de, um, de secuencias que se repiten porque el individuo tiene un programa. Entonces no estamos viendo personas buenas o malas, estamos viendo programas. Por eso el curso de Milagro dice, no conoces a nadie, no te conozco, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo? Que lo que yo estoy viendo de ti son programas, estoy viendo una carcasa, no estoy viendo el alma, ¿sí? Entonces en realidad no conozco, y digo, no, conozco a mis amigos, no, tú estás conociendo es el cúmulo de programas y experiencias que tiene este individuo en esta encarnación. Para el alma no la estás conociendo. Bien, porque ni siquiera él mismo se conoce como alma. Si lo conocieses como alma, verías que no hay ninguna distinción entre un alma y la otra. Igual que entre una célula y otra célula tampoco hay distinción, todas son iguales. Pero si les pusiésemos un traje, a unas de un color y a otros de otro, entonces diríamos, estas son las que van, las de negro, y estas son las blancas, o las grises, o lo que sea. Pero no podríamos decir correctamente, estas son las células rojas, las negras y las blancas, como si fuese su identidad, porque solamente es un disfraz. ¿Sí? Ellas son células. Más bien diríamos las que van disfrazadas de ese color. Pero ese es un disfraz, lo mismo nosotros. El cuerpo es una estructura holográfica creada por la mente en función de programas también internos. Los ojos, la cara, la nariz, los pezones, el ombligo, las piernas, la altura. Todo es un cúmulo de programas que incluso los predeterminas antes de encarnar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante no caer en este punto, y importante entender que el concepto de mal es sencillamente un criterio que el ser humano tiene. Algunos pueden decir, entonces significa que puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Cuándo no puedes hacer lo que te dé la gana? ¿Según qué limitaciones? ¿Qué te limita que lo hagas o no lo hagas? No, entonces iría a un banco y lo robaría. Pues hazlo. Me meterían a la cárcel. Pero no es que sea bueno o malo, sino que hay un código. ¿Sí? No, entonces no puedo hacer caso porque no puedo matar a alguien si le odio. Hazlo. No, es que si no me iría a la cárcel. Entonces hay un código. La cuestión es que los códigos, ¿quién los establece? Individuos que están velando por la seguridad de otros. Entonces nosotros buscamos una estabilización dentro del sistema. Lo mismo pasa con el universo. Cualquier cosa que hagamos, el universo busca un sistema, busca que la cosa se estabilice. Es lo que algunos llaman karma. Y el karma no es castigo, no, el karma es sistema que se rebalancea. Entonces busca siempre volver a un punto de equilibrio. Eso es en realidad lo que significa esto. Las cosas que haces son consecuencialismo. Entonces alguien también podría decir, no, entonces puedo hacer cierta cosa que está mal, porque como no le estoy haciendo daño a nadie, pero, sí, pero según X o Y religión, está mal. Está mal para tus creencias. Y como está mal para tus creencias,
tú le vas a introducir o cargar una culpa energética y esa culpa energética se va a cristalizar en algún tipo de patología. Bien, lo puedes ver a lo largo de la historia, como por ejemplo con la homosexualidad. ¿Cómo se cristaliza el sentimiento de culpabilidad en los años 70? Que se enferman. ¿Significa que están haciendo algo mal y alguna especie de Dios les castiga? No, eso es una creencia religiosa y mitológica. Es la culpabilidad que tienen, lo que ellos sienten que lo que puede expiar esa culpa es una enfermedad. ¿Bien? Y eso es en la realidad lo que está ocurriendo, porque de todas maneras, haga lo que haga el ser humano, es un proceso de aprendizaje y experiencia. Por eso dice, no juzguéis. No es una apreciación baladí, es que suena bonito decir no juzguen, porque parece bien. No, es que no puedes juzgar. No puedes juzgar por el sencillo hecho de que no hay nada que juzgar. Cuando alguien dice existe el mal, entonces automáticamente, si es una persona religiosa, está insultando a Dios, porque Dios nunca creó nada malo. Génesis dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios, en ningún momento dice, y vio Dios que era malo. No, terminó Génesis, perdón, el primer, segundo capítulo, los 6 días, perdón, los 6 eones de transformación y de creación de todo, y en ningún momento dijo que algo hubiese salido mal. Entonces, si algo nosotros decimos que está mal posteriormente, es un razonamiento nuestro, pero no pertenece a la creación. La creación salió perfectamente. Entonces, el plan te lo entregan perfectamente y sus lineamientos están perfectamente estructurados. Otra cosa es que tú tengas el criterio de querer hacer modificaciones. Bueno, si haces modificaciones en algo que funciona perfectamente, puede que ya no funcione perfectamente para ti. ¿Sí? Entonces estás adulterando la estructura de algo que tal como está funciona bien. Al adulterarlo ya no va a estar funcionando bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a reequilibrarlo. ¿Sí? Entonces tiene que calibrarse de la manera correcta, reajustarlo. Ahora tú puedes llamar a eso mal. Pues llamarlo mal. Vamos al zoroastrismo, que es todo este concepto de demonización del universo. No, simplemente las cosas necesitan restablecerse, reubicarse. Y lo mismo si alguien dice, no, pobre persona, mira lo que le ocurrió, no se lo merecía. ¿Tú qué sabes? Si se lo merecía o no se lo merecía. No, es que era tan joven, nunca le hizo daño a nadie. A lo mejor en esta encarnación no. Pero es que no se puede decir, ¿sí?, que existen las injusticias, porque sería un completo insulto para Dios, ¿sí? Para los que creen en este concepto de Dios. Porque no existe injusticia, existe consecuencialismo. Tú estás viviendo cosas en función de lo que tú mismo estás construyendo. Tus pensamientos se están bombardeando y están creando cosas que se te devuelven. Tus emociones están bombardeando y trayéndote cosas que se te devuelven. Tus creencias son las que están configurando mayormente la vida que experimentas. Y muchos escenarios son cosas que tú predeterminaste antes de venir y que por eso las estás viviendo. Y muchas veces también cosas que pueden ser muy severas o cosas muy positivas porque tú las sembraste en vidas anteriores. Es decir, tú le hiciste algo a alguien que ahora se te está viniendo a ti. Puede haber sido bueno y mira, lo estás recibiendo bueno, si lo quieres llamar bueno. Puede haber sido malo, si lo quieres llamar malo, porque bueno es positivo para ti, malo es negativo para ti. Entonces haces cosas que son, digamos, positivas para otro, y aunque lo hubieses hecho con buena intención o simplemente porque te nacía hacerlo, en algún momento dado, esa energía positiva también se empieza a cristalizar en tu propia experiencia, y lo negativo lo mismo. Por consiguiente, no existe el mal y no existe injusticias, existe es consecuencialismo. Una ley y principio en la que todo tiende a balancearse y reequilibrarse. ¿Bien? Bien, ahora después está también las preferencias que uno pueda tener. ¿Quieres una vida así o así? Algunas cuestiones. Primero, si quieres conseguir algo, no es etiquetarlo bueno o malo. Tienes que precisamente en este ejercicio quitar esa idea de que es malo o que es bueno, sino más bien de preferencia. Y si es preferencia, tú puedes elegir. Quiero un automóvil verde o azul. ¿Cuál es bueno y cuál es malo? No tiene ningún sentido ese razonamiento. Más bien, ¿cuál te gusta a ti? Y si encuentras conflictos en algo que estás tratando de elegir, debes analizar entonces qué creencia hay en mí que entra en conflicto con aquello que quiero alcanzar, que me gustaría conseguir. Entonces, si quieres conseguir algo por fama
o por gloria, o por reconocimiento. Tienes que encontrar que esas emociones son las que pueden estarte saboteando que no lo consigas, pero no porque el objetivo en sí sea algo malo. Bien. A ver, el mismo ejercicio del silencio va a reequilibrar nuestras polaridades. El silencio va a ayudar a que se abra el canal. ¿Sí? El silencio ayuda a que se abra el canal y a partir de ahí fluye. Imagínate que eres una presa llena de agua, pero todo alrededor está seco. Entonces, o bien la presa se rompe, lo cual te puede producir mucho sufrimiento, mucho dolor, porque pierdes tu esencia interior de todo tu potencial. O ves que solo sale poquito agua, pero se evapora con el calor, hablando en sentidos figurativos, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Abrir un canal, lo tienes que hacer conscientemente y va fluyendo el agua y progresivamente se produce un riego en toda la zona y al pasar los días empiezas a ver que se pone verde y lo que sea vegetación mucho más grande va a producir frutos más grandes, como los árboles, y los árboles que dan frutos. Y después vienen animales y también quieren comer de esa zona donde pueden pastar, donde encuentran refugio. Entonces hay un proceso, cositas pequeñitas, luego cosas más grandes, pero todo empieza con el hecho de que primero tienes que coger esa presa que tienes en ti, todo ese potencial de pensamiento, ¿sí? Por eso habla del flujo, el río de la vida, todo esto que está relacionado con el pensamiento, y tienes que abrir un canal, ¿sí? Y vas dejando que el canal avance. Fíjate que Génesis te dice, tenemos cuatro canales que fluyen del pensamiento. Bien, entonces tienes que abrir esos canales del pensamiento, o estos ríos, Éufrates, Hidekel, ¿sí? Y permites que fluyan a través del pensamiento. Pero lo primero es, estás en silencio, permites que el canal se abra y ahora empiezas a dirigir el canal hacia todas las zonas que quieres que llegue el, el, el líquido. ¿Por qué dice que son cuatro ríos? Porque cuatro representa el mundo material. Entonces, el mundo material es la experiencia de vida. Si quieres que tu pensamiento sea el que controle la experiencia de vida, conscientemente tienes que abordar cada uno de esos ámbitos de la experiencia de vida. Lo económico, lo sentimental, la salud, todas esas cosas. Y irlas evaluando. Las vas analizando, cada uno de esos. Entonces, lo que haces es que llegue el río, ¿sí?, del pensamiento de forma controlada a donde tú quieres que llegue el agua y no que se evapore. Es decir, que se pierda el poder creativo de tu mente en áreas de tu vida que tú quisieses que fluyesen, sentimentales, económicos, como digo, de salud, de proyectos, metas. Pero eso tienes que hacerlo conscientemente, ¿vale? Bueno, a ver. Voy a responder esta última pregunta, ¿vale? La religión enseña que hay que sentir culpa cuando cometemos errores. ¿Cómo trabajar eso? Primero que sería bueno revisar la terminología que uno utiliza. Por ejemplo, la palabra error, hay que ver cómo se entiende. Porque a veces incluso más que decir error, es entender que son elecciones. ¿Bien? A veces es que las propias palabras a veces tienen cargas emocionales, porque las palabras cuando las pensamos o cuando las decimos tienen una resonancia y esa resonancia está cargada de energía. De modo que, y aparte tienen también un simbolismo, de manera que cuando dices error te sientes culpable porque has fallado. Bien, le has fallado a otro, le has fallado a un supuesto Dios, le has fallado a X cosa. Entonces, a veces, por ejemplo, aunque la palabra en sí no tiene nada negativo, sería bueno a veces sustituir palabras por unas que tengan una connotación más adecuada o positiva que nos favorezca más. Entonces, más bien decir elecciones. Has tomado una elección y va a estar viendo un resultado. Graham Bell, cuando, me parece que fue Graham Bell, sí, probó la bombilla no sé cuántas veces, 1000 veces, hasta que una de esas al final funciona. Significa que cometió errores antes de eso. Pues se suele decir ensayo-error, pero no pensaba, soy mala persona porque no funciona la bombilla todavía, sino que tienes que ir probando a ver cuál de todas estas es la indicada. Y esto es parte de la vida. La vida es experiencia y evolución. Por consiguiente, estar pensando que porque todavía no acerté en esta es un error, te puede hacer sentir aún peor.
Otro punto también importante es que religiones como el cristianismo no consideran que nosotros estamos aquí para una experiencia, sino que estamos aquí por un accidente, por un pecado que cometieron Adán y Eva, ¿no? Los primeros padres. Que no entienden qué significa Adán y Eva. Entonces, si partimos siempre de este punto, vivimos es una culpabilidad. Y lo que ocurre con vivir en una culpabilidad es que tú no te sientes merecedor de las cosas que son tuyas, de la vida, la felicidad, la longevidad, la salud, la belleza, el amor, la prosperidad. No, porque te sientes no me lo merezco, ¿vale? Entonces, hay que quitarse eso a través de estos mismos ejercicios como estoy diciendo. Bien, quitar el concepto de culpa, por eso es tan importante el curso de milagros. No me tengo que sentir culpable de algo que no conozco, ¿sí? Por ahí dice Harbaker, no es que estés haciendo algo mal, sino que hay algo que no conoces, o sea, todavía no te has enterado. Bien, entonces tienes que seguir investigando, seguir buscando hasta que das con una información que dices, esta era la que necesitaba. Pero significa que antes me equivocaba. Sí, pero eso no tiene nada de malo, es decir, estabas buscando. Eso, buscad y hallaréis. Tienes que buscar, no te dice, quédate tranquilo que la respuesta te cae aunque no te muevas. No, si quieres conocer, ve y busca. Entonces, buscar significa, tienes que ir, levanto aquí a ver si lo encuentro, busco por aquí, pues aquí no está, otro error que cometí. No, ¿por qué ese razonamiento de culpabilidad? Busco aquí, no está, llegar aquí, disfruta el camino y en algún momento vas a dar con el sitio. Vale, mira, aquí está, lo encontré. Sin culpabilidad. No pensar en el concepto de error en un sentido negativo, sino simplemente estás probando hasta que das con la puerta. El problema es cuando no estás buscando. Entonces, si no estás buscando, ¿qué esperas? Que te lleguen las respuestas con un chasquido de dedos. La vida consiste en un entrenamiento y una búsqueda de la trascendencia. Entonces es un permanente entrenamiento y perfeccionamiento. Si no haces nada respecto de eso, es lógico que no vas a evolucionar. O sea, es lógico que no te llegue la información, las soluciones y así todos estos conceptos que llamamos de salvación. Es decir, no tiene por qué tu vida mejorar en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto, porque tú no estás haciendo nada para que mejore. ¿Bien? Y estos cambios empiezan por el propio interior. ¿De acuerdo? Bueno, por hoy lo dejamos así. Gracias, Andy, por estar pendiente para para grabar y compartir en las plataformas. Muy bien. Bueno, señores. Gracias, Master. Bueno,